Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM. 35 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos en Te Aviso con Tiempo, el programa de los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino, aquí en la Radio de las Madres. Y decíamos, estamos llegando a fin de año, año de balances, momento de balances digo, también se cumplió hace poquito un año de la asunción de Javier Milei, y por eso estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba, consultor y analista político, para charlar con él respecto a su mirada de este año. Buen día, Gustavo, acá te saludamos Aldana, Mavi, Gabriela, Celeste, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, queríamos escucharte el análisis que hacen después de este año. Bueno, desde Suban Córdoba estuvieron haciendo muchísimas encuestas que nos dan un montón de elementos para pensar, para analizar este año político, este año del gobierno de Javier Milei. ¿Qué balance hacen? Bueno, que el gobierno ha tenido muchos altibajos, vinculados siempre a la cuestión económica. Cada vez que las medidas de ajuste eran extremas o tenían un impacto extremo, el gobierno tendía a bajar y acercarse a los 40 puntos de aprobación. En esta última medición de fines de noviembre nosotros lo tenemos en casi 47 de aprobación y de imagen positiva. Así que es un gobierno que ha mostrado a lo largo del año una imagen oscilante. Lo que sí creo como un balance es que tenemos una sociedad argentina que ha ido cambiando, ha ido mutando, ha ido mostrando ciertos reflejos que quizás desde la perspectiva democrática no nos agraden demasiado, ¿no? Uh-huh. Es como que hay una gran parte de la sociedad argentina que votó a Milei, que en función de la eficacia o eficiencia económica puede mirar para otro lado en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema jubilados, con el tema transparencia, con el tema eliminación de gasto social en el Estado. Y bueno, esta asombrosa capacidad que tiene gran parte de la sociedad argentina de sentir que está todo bien cuando en realidad está todo mal, a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Es como un fracaso de una mirada colectiva, es como el triunfo de un egoísmo social a priori, ¿no? Es como que se destaca hoy la realidad de una persona que puede decir con mucha tranquilidad, en la medida que a mí personalmente no me toque, está todo bárbaro, y la verdad que ese es un clima de época importante que se vive con este gobierno. Gustavo, y un dato llamativo en el último informe que publican, en la última encuesta, que es que en la pregunta por las políticas positivas de este gobierno, el 46% aproximadamente no menciona nada positivo, tiene una imagen, dan su aprobación a este gobierno, pero no tienen nada positivo para decir. ¿Cómo analizan eso? No, está la sociedad argentina muy polarizada. Una apuesta estratégica de este gobierno es apostar a una polarización extrema. Creo que lo ha logrado. Hoy tenemos niveles de polarización que me hacen pensar que gran parte del voto que lo lleva Milei a la Casa Rosada tiene que ver con la cancelación del adversario de Milei, ¿no? Es decir, aún hoy hay mucha gente que dice que ellos no votaron a Milei, sino que votaron en contra de Massa. Y esto me hace pensar que la conformación del núcleo político de Milei tiene muchas más características de grieta y de polarización y de antinomia que de valoraciones positivas. De hecho, cuando entramos a buscar valoraciones positivas, son escasas y con bajo nivel de apoyo, y sobre todo todas están vinculadas con la economía. Por eso yo señalaba la idea de la eficacia económica por encima de la importancia democrática, porque me parece que hay muchos votantes de Milei que abonan a la teoría de que la democracia
es una cuestión relativa. Uh-huh. Hola, Gustavo. Celeste Lianco te saluda y te quería consultar cuál es también la mirada con respecto a la oposición, ¿no? Que también hay internas y disputas en el peronismo, por ejemplo, entre otros partidos. Mira, yo creo que hay dos cosas para señalar al respecto. La primera es que la sociedad argentina ha cambiado. Y creo que gran parte de ese cambio todavía, toda la clase política tradicional, es como que no se ha dado cuenta de este cambio. Por ejemplo, es incapaz de procesar los contenidos digitales, es incapaz la clase política argentina de entender en entornos digitales cómo se da la militancia política en estos días, ¿no? Ahí hay un problema gigantesco, porque además es como que la política habla un lenguaje anticuado frente a estos cambios en la sociedad. El segundo problema tiene más que ver con cómo se va generando la identidad política y la representación política. Miren, en el 2015, Mauricio Macri conformó un arco opositor al kirchnerismo. Ustedes saben que nosotros, los politólogos, somos muy afectos a utilizar la palabra clivaje. Clivaje, para quien no lo sabe, representa el nivel de conflicto que tiene una sociedad en un momento determinado. Así es que peronismo-antiperonismo fue el clivaje clásico y fue reemplazado por ese clivaje que le hizo triunfar a Mauricio Macri en 2015, que fue kirchnerismo-antikirchnerismo. El dilema que tenemos hoy, o el dilema que tiene la oposición en la Argentina, es que si quisieran hacer lo mismo que hizo Macri en 2015, no podrían. ¿Por qué? Porque si bien está claro que el mileísmo tiene características muy particulares, está visiblemente en el centro de la política, en el centro del poder en este momento, el antimileísmo cuesta mucho identificarlo, porque incluso dentro de una hipótesis donde podemos poner adentro del antimileísmo a todo lo que no es mileísmo, gran parte de esos sectores son mucho más antagonistas entre sí que contra Milei. ¿Se entiende? Es decir, hay sectores dentro del antimileísmo que son más antikirchneristas y eso los define. Así que va a ser un momento, el momento electoral, de mucha dificultad para la política tradicional, y el gobierno, aún teniendo dificultades económicas, yo creo que va a tener un escenario electoral bastante favorable. Gustavo, ¿cómo te va? Mavi Sosa, te saludo. En este sentido, digo, ¿qué rol, qué lugar terminarían ocupando? Yo te escuchaba al principio que decías, hay como un fracaso de una mirada colectiva, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué espacio ocupan las construcciones colectivas, como los sindicatos y los gremios, ¿no? ¿Qué lugar político terminan teniendo en este año del gobierno de Milei? Mira, yo creo que tienen un rol relevante e importante en la medida que aporten esta modernización de la mirada de la sociedad, ¿no? De cómo entendemos a una gran parte de la sociedad que lo único que quería era destruir todo el sistema político. Y eso todavía no ha sido entendido, no ha sido captado en su esencia. Hay mucha gente todavía que mantiene el enojo con la política tradicional, de actos, prácticas y acciones que la política tradicional desarrolla. Pero fíjense, no está enojada la sociedad argentina con el sistema democrático, al contrario. Cada vez que este gobierno intenta sostener políticas de extrema derecha o una agenda ideológica extrema, los reflejos democráticos de la sociedad argentina afloran, ¿no? Como por ejemplo cuando quieren intentar imponer, frenar el tema de la ley del aborto, el matrimonio igualitario y determinadas cuestiones. Sí creo que el tema sindicatos, puntual, es un tema que la falta de entendimiento de los entornos digitales también conspira contra el funcionamiento, porque hay mucha gente que ya no entiende ciertas prácticas. Yo le voy a señalar un botón de ejemplo. Cuando fue el último paro de la CGT hizo una movilización y sacó un comunicado como si estuviera en la década del 70 la Argentina, y estamos en el 2024. Claro, sí. Digo, si yo le quiero hacer cosquillas a un gobierno que vive y sueña y respira por lo digital, y posiblemente hubiese intentado algo a nivel digital, pero esas prácticas políticas no son un reflejo de que
no estamos entendiendo de qué se trata hacer política en pleno siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba, consultor y analista político, haciendo un poco un análisis sobre la mirada respecto a este gobierno, ¿no? Que uno a veces cuando llegan estas encuestas se sorprende después de un año de tanto recorte, de la mayoría de la población viviendo en peores condiciones de lo que estaba antes, aún así manteniendo una imagen positiva, ¿no? Que sorprende. Pero me quedo con esto que decías, ¿no? Como la valoración de lo económico, ¿no? Como el fuerte del gobierno, aun cuando las economías de los trabajadores y trabajadoras están en su peor momento, pero desconectado quizás de la agenda más ideológica que quiere imponer el gobierno, ¿no? Pienso en esto que ustedes preguntaban en algunas encuestas respecto a cómo ven la situación de la salud pública y de la educación pública. O sea, si bien hay cierto apoyo al gobierno, no se acompaña la agenda de ajuste a la educación y a la salud, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Y estas contradicciones flagrantes que observamos, que no solamente la vemos nosotros, ¿no? La ve todo el mundo, con mayor o menor detalle. Pero de alguna manera también se explica por esto que yo decía del voto cancelatorio, ¿no? Hay mucha gente que hoy te dice que está peor, que está mucho peor. Hay, de hecho, cerca de 1 de cada 4 votantes en la Argentina votó a Milei y está peor que hace un año. Ese 25% de votantes, uno puede ver que hay quizás posturas de voto clasista, postura de voto antiperonista o antikirchneristas, en la cual está claro que ellos prefieren estar mal, peor económicamente que hace un año, pero sin el gobierno que estaba antes, que no vuelva al peronismo. Eso es la demostración cabal de la falta de democraticidad que aporta este gobierno, ¿no? El aporte a la polarización extrema, el aporte a la intolerancia, la ausencia de búsqueda de consensos, es todo imposición, es todo compra de voluntades, así o por la fuerza o por el dinero. Bueno, es vuelvo a insistir, un clima de época que la política debe, de alguna manera, tratar de entender rápidamente, porque de no advertirlo con claridad, tenemos ley para rato, ¿no? Aquí Gabriela Figueroa, ¿cómo estás? Te consulto, ¿cómo te parece que puede afectar o que afecta el accionar que está teniendo, digamos, este gobierno con jubiladas y jubilados, ¿no? No solo con respecto al ajuste, sino también con la represión policial que está habiendo y que fue noticia en este último tiempo. Si esto afecta o tiene la potencialidad de afectar esa imagen positiva. Sí, pero en términos relativos, porque gran parte de los votantes en la Argentina que tienen una postura ideológica bien definida, vamos a decir que son de centro derecha o de derecha, pueden estar enojados en parte por lo que les pasa si son jubilados, pero en términos completos, mirando la película completa, están de acuerdo con el gobierno. Entonces tienen ahí esa contradicción. La clave está en que nadie hoy de la política tradicional le está hablando a los jubilados tampoco, ¿no? O a los mayores de 60 años en la Argentina. No al menos de una manera colectiva, no al menos de una manera potente, no al menos de una manera creativa, como para tratar de aprovechar la mala política del gobierno, ¿no? Porque claramente el gobierno se ha financiado en su ajuste con lo que le ha hecho a los jubilados, ¿no? El tema medicamento me parece que es uno de los temas más crueles que se han visto en los últimos, no sé, 20, 30, 40 años en la política argentina. Gustavo, te quería consultar, ¿cómo queda Macri después de un año de gobierno de Milei, ¿no? Comenzaron como aliados y ahora, ¿en qué posición queda? Mira, yo creo que Macri tiene algunas dificultades, pero cuando llegue el momento electoral vamos a ver el verdadero Macri, ¿no? Si yo no quiero equivocarme, pero posiblemente vayan en una alianza con Javier Milei en las provincias en donde les convenga. En las provincias donde, por ejemplo, se elijan senadores, y es altamente probable que no lo hagan, ¿no? No hagan una alianza. ¿Por qué? Porque posiblemente les convenga ir a
a apostar por quedarse con los 3 senadores que están en juego en esas provincias. Eso puede pasar, por ejemplo, en Capital Federal, ¿no? Y en otras 6 que se eligen. De cualquier modo, la posición de Macri es compleja, porque vamos a suponer un triunfo a rajatabla de Milei lo pone en una situación muy incómoda, y un fracaso del gobierno Milei también lo deja en una posición incómoda, porque de alguna manera las ideas que él tenía, que dice son tan similares a las de Milei, bueno, lo igualan tanto en éxito como fracaso. Así que Macri tiene un dilema muy grande, sobre todo de protagonismo, ¿no? Que creo que es lo que se nota mucho estos días. Gustavo, te agradecemos muchísimo la comunicación, gracias por el análisis muy interesante. Seguramente te vamos a volver a molestar de acá un tiempito para seguir charlando sobre la realidad política y también pensar, bueno, cuáles son las cosas que se juegan sobre todo en cómo percibimos y cómo la sociedad percibe, más allá de lo que esté pasando en términos reales, la interpretación de lo que está pasando. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario. Agradecido. Un abrazo. Pasaba Gustavo Córdoba,